En este episodio, escucharán la historia de la familia Darden, cuyo sueño de una vida tranquila en un pequeño pueblo se vio brutalmente interrumpido por un acto de violencia inexplicable. Una tragedia que sacudió los cimientos de una pequeña comunidad y que, hasta el día de hoy, sigue envuelta en el misterio. A finales de los años 80, en 1987, la familia Darden llegó al pequeño asentamiento de Aina, Illinois, un lugar tan diminuto que incluso hoy se clasifica como una aldea, no como una ciudad. En una época en la que su población apenas rozaba los 500 habitantes, Aina era el epítome de la tranquilidad. Una tienda, una gasolinera, un banco, una oficina de correos, y ya está. Russell Keith Darden, de 29 años, y su esposa, Ruby Elaine, preferían ser llamados por sus segundos nombres, Keith y Elaine. Junto a su hijo, Peter, de 2 años, esta joven pareja buscaba echar raíces. Adquirieron una casa prefabricada, de tonos beige claro, que alquilaron cerca de la Ruta 37, al lado de la vía férrea. Elaine se encontraba en ese momento embarazada de una niña, a la que ya habían decidido llamar Casey. Keith trabajaba en la planta de tratamiento de aguas residuales. Su vida se centraba en la fe y la comunidad. Ambos eran miembros activos de su iglesia bautista y participaban en el grupo musical. Su amor y compromiso se manifestaban en todos los aspectos de su vida, especialmente en sus planes de futuro. A pesar de que Peter apenas tenía 2 años, cada céntimo que podían ahorrar era diligentemente apartado para sus estudios universitarios. Keith, con su espíritu emprendedor, incluso revendía refrescos por 50 centavos para complementar sus ingresos. Eran una familia muy querida en la aldea por su activa participación en la vida de la comunidad. En apariencia, el matrimonio Darden, a la espera de un nuevo miembro, tenía todo bajo control. Era una imagen de perfecta, aunque modesta, felicidad. A pesar de la vida idílica y los esfuerzos por prosperar, una creciente inquietud comenzó a proyectarse sobre Keith. El condado de Jefferson, con una población de aproximadamente 38,000 personas, había experimentado un alarmante repunte en la actividad criminal. En los últimos 2 años se habían registrado 15 asesinatos. El recuerdo de la violación y asesinato de una niña de 10 años cerca de Aina en 1987 todavía resonaba en la comunidad. Incluso la historia de la pequeña aldea estaba marcada por actos de violencia brutales, como el caso de 1924, donde 2 personas murieron por envenenamiento con monóxido de carbono en un incendio provocado por sus cónyuges, o el suceso de 1985, cuando un hombre bajo los efectos del LSD asesinó a toda su familia. Este aumento de la delincuencia perturbaba profundamente a Keith. Le asaltaban las dudas sobre si era el lugar adecuado para criar a sus hijos, un sitio donde el despertar de la violencia parecía imparable. En una ocasión, le confió a su madre que la familia planeaba mudarse de vuelta a Mount Carmel, Illinois, su ciudad natal, sin ofrecer una razón específica. Lo más extraño para ella fue que Keith no parecía preocupado por encontrar trabajo allí, algo inusual, dado que la familia se esforzaba por ahorrar cada centavo y una mudanza les costaría una fortuna. La necesidad de proteger a los suyos llevó a Keith y Elaine a tomar medidas extremas. Mantenían la casa siempre bajo llave. Rara vez respondían al timbre y, bajo ninguna circunstancia, permitían la entrada a extraños. Hubo un incidente en el que incluso negaron el acceso a una mujer que solo pedía usar su teléfono. Estas precauciones, aunque extremas, se revelarían trágicamente justificadas. Sin embargo, esta paranoia generaba una pregunta inquietante para los investigadores. ¿Estaba Keith
simplemente preocupado por lo que podría suceder, o, acaso, temía por algo que ya estaba ocurriendo en su vida. Llegó la mañana del 18 de noviembre de 1987 y Keith Darden no se presentó a trabajar. Su jefe se sintió inmediatamente alarmado. Keith era conocido por su responsabilidad. Nunca se había ausentado sin una razón válida o sin avisar. El jefe intentó contactarlo por teléfono en casa, pero la llamada no fue atendida. Preocupado, contactó entonces a los padres de su empleado, solo para descubrir que Keith llevaba un tiempo sin comunicarse con ellos. Esta combinación de silencio y ausencia encendió una señal de alerta. El jefe de Keith no dudó más y se puso en contacto con la policía. Juntos se dirigieron inmediatamente a la casa de los Darden. Al llegar, la escena exterior parecía normal, aunque la quietud era tensa. Miraron por la ventana y lograron distinguir figuras humanas tendidas en la cama. Al acercarse a la puerta, el miedo se hizo palpable. Probaron la manija y, para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Para una familia que tomaba medidas tan extremas de seguridad, el hecho de que la puerta estuviera sin asegurar era la primera y más ominosa señal de que algo terrible había sucedido. Cuando entraron en la casa, el aire se cargó de horror. La escena que se desplegó ante sus ojos fue espantosa e indescriptible. El plan de seguridad que la familia había implementado tan diligentemente había fallado. El miedo de Keith se había materializado de la forma más brutal. Dentro, el terror había consumido el hogar, dejando tras de sí una verdad inasimilable. Los agentes se prepararon para enfrentar lo que ya sospechaban al encontrar los cuerpos bajo el edredón. El terrible presentimiento de la policía se confirmó al entrar en la casa. Lo que encontraron fue una escena de violencia incomprensible. En la cama, bajo el edredón, yacían los cuerpos de Elaine, Peter y una bebé recién nacida. Era una imagen de pesadilla. Elaine y su hijo Peter habían sido inmovilizados. Sus cuerpos estaban atados y sus bocas selladas con cinta adhesiva. Las evidencias apuntaban a que Elaine, en algún momento, había estado atada a una silla antes de ser llevada a la cama. Madre e hijo habían sufrido una agresión brutal. Los informes forenses indicarían más tarde que ambos habían sido atacados con bates de béisbol, resultando en fracturas craneales. El impacto del asalto fue tan severo que Elaine, en el tercer trimestre de su embarazo, sufrió un parto prematuro en medio del ataque. La causa exacta de este parto no pudo establecerse con certeza. Pudo haber sido natural, resultado de las graves lesiones, o provocado por el trauma de presenciar la agresión a su hijo. Se desconoce si Elaine seguía con vida en el momento de dar a luz a la tan esperada hija de los Darden. Lo más cruel de esta barbarie fue el destino de la recién nacida. Tras su llegada al mundo, los asaltantes acabaron con su vida, de forma violenta. Finalmente, los cuerpos de los tres fueron colocados en la cama juntos, en un intento macabro de simular que simplemente dormían. Los expertos forenses determinaron después que las víctimas perecieron a causa de los golpes contundentes. La crudeza de la escena dejó a algunos de los agentes de policía psicológicamente traumatizados. Tras el espantoso hallazgo, la policía se encontró con un escenario lleno de contradicciones que desafiaba la lógica criminal habitual. En la escena del crimen no había indicios de entrada forzada. Lo más desconcertante fue la ausencia de un motivo evidente. No se había abusado sexualmente de Elaine, y los objetos de valor de la familia permanecían intactos en su lugar, descartando el robo como móvil.
La falta de huellas de entrada forzada, sumada a la puerta sin llave, planteaba una pregunta crucial, dada la extrema cautela de la familia, que a veces ni siquiera atendía al timbre. ¿Quién había entrado en la casa? La policía dedujo que el asesino debía ser alguien cercano a los Darden. También se notó un intento fallido del atacante por limpiar las huellas de sangre, una tarea que abandonó a mitad de camino. Esto sugería que el homicida se sentía lo suficientemente seguro como para creer que tenía tiempo y que nadie irrumpiría inesperadamente en la casa. La pieza más alarmante que faltaba en este rompecabezas era Keith Darden. No se encontró su cuerpo ni su coche, un Plymouth rojo del 81. La ausencia del cabeza de familia llevó a la conclusión inicial de que Keith había asesinado a su familia y se había dado a la fuga. Teniendo en cuenta el alto número de casos de violencia doméstica en los años anteriores, la sospecha recayó inmediatamente sobre él. Se emitieron órdenes de búsqueda y se establecieron controles en las carreteras alrededor de Aina. Varios agentes se dirigieron a Mount Carmel para hablar con la familia de Keith, donde su hermana recordaba la pregunta de la policía. «Tu hermano lo hizo. ¿Dónde está?» La creencia general era que el padre era el culpable de esta tragedia. La convicción de la policía de que Keith era el responsable de la matanza impulsó una intensa búsqueda. El ambiente en Mount Carmel era tenso, con las autoridades presionando a la familia de Keith. Era un hecho innegable que, ante la brutalidad de la escena y la ausencia del padre, todas las señales apuntaban a la conclusión más simple, aunque terrible. La violencia había surgido desde dentro. Al día siguiente del descubrimiento, el coche de Keith, el Plymouth rojo del 81, fue hallado. Estaba estacionado cerca de un banco en Benton, Illinois, a unas 11 millas de Aina. El hallazgo no alivió las sospechas, sino que las intensificó. El interior del vehículo estaba manchado de sangre de forma significativa. La sangre fresca dentro de su propio coche parecía sellar el destino de Keith como el principal, si no el único, sospechoso. Sin embargo, a pesar de la profusión de sangre que atestiguaba la violencia en el vehículo, no había rastro de Keith Darden. Las horas pasaron con la policía rastreando el área en busca del presunto asesino fugitivo. No obstante, el giro más escalofriante de la historia estaba a punto de desvelarse, cambiando radicalmente la dirección de la investigación. Más tarde, ese mismo día, un grupo de cazadores que caminaba por un campo de trigo, a una milla de la casa de los Darden, se topó con un cuerpo desfigurado. El terror se confirmó. Era Keith Darden. Esta macabra escena obligó a la policía a enfrentarse a una verdad mucho más compleja y oscura que un simple caso de violencia doméstica. El descubrimiento del cuerpo de Keith Darden en el campo de trigo, a corta distancia de su hogar, reveló la verdadera y espantosa naturaleza de los crímenes. La autopsia mostró que Keith había sido ultimado de 3 disparos en la cabeza, uno en la frente, otro en el lado derecho del rostro, y el tercero había atravesado su mejilla izquierda. Pero lo que confirmaba la profundidad de la hazaña era el horror añadido. El asesino había mutilado el cuerpo del hombre al cortarle los genitales. Aunque circularon rumores macabros sobre el destino de los restos, que nunca se confirmaron, lo que sí quedó claro para la investigación fue que Keith había sido víctima de una brutal venganza personal. La forma en que se asesinó y se desfiguró a la familia Darden indicaba que el agresor, o los agresores, albergaban una profunda malicia y rencor hacia ellos. La crueldad desplegada sugería que este no era un acto impulsivo, sino que el asesino
era alguien experimentado, lo que implicaba que la familia Darden probablemente no era su primera víctima. Ahora, con el principal sospechoso, Keith, también asesinado, y probablemente por la misma mano que masacró a su familia, la policía se encontró en una búsqueda desesperada del verdadero culpable. El examen de los cuerpos no pudo determinar quién había muerto primero, pero sí estableció que los 4 miembros de la familia habían sido ultimados en un lapso de tiempo no superior a 1 hora. Los rastros de sangre hallados en el coche de Keith sugerían que él fue asesinado y desfigurado dentro del vehículo. La noticia de la masacre se propagó por Aina con la velocidad de un incendio forestal. Las ventas de armas y sistemas de seguridad se dispararon, y quienes antes no cerraban sus puertas, ahora las revisaban 2 veces. Mientras la pequeña Aina se hundía en el pánico colectivo, la policía trabajaba frenéticamente tratando de establecer un motivo para el atroz crimen, pero todas las puertas parecían cerrarse. El robo quedó descartado, ya que los objetos de valor seguían en la casa. El móvil sexual también fue descartado, pues, aunque el cuerpo de Keith había sido profanado de manera tan sádica, Elaine no había sido agredida sexualmente. Los investigadores no encontraron evidencia de relaciones extramatrimoniales, ni de deudas que pudieran explicar la violencia, ni enemigos obvios de la familia. El misterio se profundizaba. Se encontraron rastros de marihuana en la casa, pero nada indicaba que los Darden fueran traficantes de drogas o consumidores. Por ello, la policía concluyó que las huellas debían pertenecer al asesino. Joan, la madre de Keith, sugirió una posibilidad. Tal vez alguien intentó obligar a su hijo a vender drogas y él se negó. O quizás Elaine había rechazado los avances de algún pretendiente, desatando la violencia como represalia. La versión de que el crimen fue cometido por un grupo satánico o un culto fue una de las primeras hipótesis policiales, pero fue rápidamente descartada por expertos en asesinatos rituales, al no encontrarse evidencia de motivos ocultistas. La principal hipótesis de la investigación se consolidó de la siguiente manera. El asesino logró acceder a la casa de alguna forma. Posteriormente, él y Keith se marcharon juntos en el coche. El atacante mató al padre de familia y luego regresó a la casa para acabar con Elaine, Peter y la recién nacida. El detective Mike Entis, frustrado ante la falta de avances, resumió el dilema con una frase que resonó en el departamento. Tenemos todas las piezas del rompecabezas, solo queda unirlas en el orden correcto. Con el tiempo, la policía pareció perder la esperanza de resolver este crimen brutal, y el caso de la inocente familia Darden cayó en el olvido. Tras 12 años de estancamiento, la policía finalmente tuvo un posible sospechoso. Se trataba del asesino en serie Tommy Lynn Sells. Sells estaba vinculado a 22 asesinatos, aunque él mismo afirmaba haber matado a 70 personas. La vida de Sells estaba marcada por un pasado traumático. A la edad de 1 año y medio, él y su hermana gemela padecieron meningitis espinal. La niña murió y Tommy sobrevivió, creciendo como un niño solitario que no tenía con quién hablar de sus problemas. Su vida de delincuencia y abuso comenzó temprano, culminando en su arresto en el año 2000. Tras su detención, Sells confesó 70 asesinatos, incluyendo su presunta participación en el caso de los Darden. Aunque era el sospechoso más plausible, sus declaraciones cambiaban constantemente. En 2010, afirmó que se había encontrado con Keith en un aparcamiento de camiones, para luego cambiar su versión y decir que se conocieron en un salón de billar. Sostuvo que Keith
lo invitó a su casa con la intención de un trío. Las cambiantes declaraciones de Tommy Lynn Sells no ayudaron a la causa. John, la madre de Keith, quien continuaba participando activamente en la investigación, descartó categóricamente la versión de Sells, afirmando que su hijo jamás habría puesto a su familia en tal peligro. Además, cuando se le preguntó a Sells cómo y dónde se encontraba el cuerpo de Elaine, proporcionó detalles incorrectos. Aunque finalmente acertó con la respuesta, resultó evidente que había obtenido todos los pormenores de los periódicos. Lo más problemático fue la ausencia total de pruebas materiales que vincularan a Sells con la escena del crimen. El asesino en serie se jactó de ello, alegando que la razón por la que no encontraron ninguna prueba era porque nunca me buscaron. Siempre estoy en movimiento. Nunca me quedo en un solo lugar por mucho tiempo. A pesar de estar acusado en 22 episodios de violencia y de confesar 70 muertes, Tommy Lynn Sells fue sentenciado a muerte por un único asesinato, el de Kylen Harris. La condena se ejecutó en 2014. Con la muerte de Sells, la última esperanza de una confesión o una resolución se desvaneció. Hasta el día de hoy, se desconoce a manos de quién pereció la familia Darden. ¿Fue obra de otro asesino en serie que operaba en la sombra, o quizá el resultado de la violencia despiadada de un culto satánico? Una teoría que, aunque rechazada inicialmente, persiste en la memoria de la comunidad. El caso de la familia Darden permanece sin resolver como una herida abierta en la historia de Aina. El sueño de tranquilidad y seguridad de Keith y Elaine fue brutalmente borrado, dejando tras de sí solo preguntas y el escalofriante conocimiento de que, a veces, incluso las medidas de seguridad más desesperadas no pueden detener la oscuridad que acecha. El misterio de quién deseó tanto el mal a esta familia y por qué sigue enterrado en los campos de trigo de Illinois.